Señor, muy buenos días. Gracias por tu compañía, tu presencia y por la seguridad que ofrece precisamente estar acompañado de ti, porque tu presencia está aquí entre nosotros, Señor, y Espíritu Santo, porque tu presencia está dentro de nosotros, porque sí, Señor Jesús, tú antes de partir al cielo, a estar a la diestra del Padre, hiciste esta promesa cumplida que no estaríamos solos, que dejarías otro consolador, el Paracletos, el que estaría con nosotros siempre, el que estaría con nosotros siempre. Paracletos, consolador, que nos comprende, que nos entiende, que nos habla, que nos anima, que nos restaura, que nos fortalece con promesas verdaderas, promesas poderosas porque vienen del Padre. Y al ser promesas del Padre, son promesas completamente confiables. Por eso, Señor, bendito tú eres y bendita tu palabra, promesa confiable y también mandato indubitable, mandato irrefutable, mandatos, más bien mandatos, la serie de mandatos que son estatutos para una vida plena, porque haciendo lo correcto, no caeremos neciamente en lo incorrecto. Y andando en rectitud, no habrá manera en que nos desviemos por caminos torcidos, caminos que nos pueden parecer buenos, pero son caminos de muerte. Más bien en tu senda andamos con la palabra que es lámpara a nuestros pies y con el Espíritu que es esa columna de día y de noche que nos guía. Por eso también si es algo fundamental en nuestra vida es crecer en la guía, en ser guiados por ti en todo momento, en saber que lo mejor que podemos hacer es estar buscando tu guía en todo momento, deleitarnos de estar frente a ti, Señor. Es más, revalorar algo que el mundo quiere que desvaloricemos. Y es esos momentos a solas contigo. Y muchas veces hasta nos damos por satisfechos porque hemos dicho, no hemos parado. Hoy no paré de hacer, no paré de actuar, no paré de resolver, desestimando los tiempos para decir alto. Sí, tengo que hacer, tengo que ser diligente, tengo que resolver, tengo que ser respuesta, tengo que ser luz, tengo que ser sal para contener la corrupción, pero debe ser contigo, Señor. Todo eso lo debo hacer contigo y es cuando detengo lo que hago para que tú hagas. Y perdónanos porque a veces la diligencia se ha vuelto nuestro distractivo. En vez de la solución se ha vuelto nuestro distractivo. Se ha vuelto el reemplazo y cuidado porque muchas veces convertimos la diligencia, el hacer en nuestro Dios. Porque ¿quién es Dios? El que todos los hace. Pues resulta que la diligencia que es hazlo todo tú, te quitas lugar a ti, Señor. Claro, tú quieres que hagamos, que procedamos, que andemos, que vivamos conforme a ti, pero siempre, Señor, dándote el lugar precisamente a ti. Que iniciemos contigo antes de iniciar en el mundo. Que prosigamos contigo antes de proseguir en el mundo sin ti. Y que concluyamos el día dándote gracias a ti, preguntándote a ti, ¿qué tal fue? ¿Cómo estuvimos? Porque esa es una oración que también debemos hacer, Señor, ¿cómo estuvimos hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal para corregir mis pasos o para afirmarme en lo correcto? Para así ser diligentes, hacer, andar, movernos, vivir, responder, pero dependientes de ti. Y que por el contrario no desestimemos, nunca, nunca desestimemos lo que a veces sí desestimamos, es hacer alto, es decir, nos detenemos, pero nos detenemos para seguir contigo. No es que nos detenemos para entrar en el ocio, sino nos detenemos para hablar contigo, para ser guiados por ti, para ser corregidos por ti, para ser orientados, advertidos, protegidos por ti, Señor. Gracias por esto, Señor, que tú nos has puesto hoy a revisar, antes del tema, a revisar. ¿La diligencia se hace contigo o sin ti? ¿Qué hemos optado? ¿Vivir contigo o considerándote a ti como bueno, pero no preguntándote a ti?
Perdónanos si te consideramos solamente como bueno, como nuestro protector, nuestro salvador, pero no acudimos a ti como nuestro guía, nuestro fortalecedor, nuestro consolador cuando las situaciones nos abruman, quien nos recuerda las promesas y quien también nos reitera los mandatos. Mandatos para estar bien y promesas para alentarnos en el resultado de la justicia cuando la vivimos, Señor, creyéndote a ti, al justo, al que tiene toda la verdad. Señor, te entregamos esta mañana para que nos sigas instruyendo, dándote gracias precisamente por eso, por tu preciosa instrucción. Bendecimos tu palabra hoy en nombre de Jesús. Amén. Amén y muy buenos días. Este tema me parece muy interesante y muy necesario porque vamos a hablar de un tema que se titula así: ¿qué hacer y qué evitar cuando nos equivocamos involuntariamente? Y hablo involuntariamente porque a veces no queremos equivocarnos. Es más, no está en nuestros cálculos de nuestra agenda, en nuestro andar, en la planificación de nuestros eventos, equivocarnos. Nos equivocamos cuando tomamos un camino, una calle que no era. Nos equivocamos cuando tomamos el bus que no es. Nos equivocamos cuando en vez de echar sal le echamos azúcar, o azúcar, o perdón, o al café le echamos sal en vez de azúcar, o al revés, viceversa. Son errores dados porque no nos fijamos bien, porque nuestra mente estaba distraída, por lo que sea, porque ya los ojos no nos dan y no queremos usar lentes y por eso tomamos el bus que no es. Sea por lo que sea, hay errores involuntarios. El detalle es qué hacer cuando nos equivocamos involuntariamente y sabemos que nos equivocamos, nos damos cuenta y qué debemos evitar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es no pecar. En todo momento debemos evitar el pecado. Y sí, nos podemos equivocar involuntariamente y el error involuntario nos lleva a un error en nuestra voluntad y es pecar. Vamos a buscar Salmos capítulo 34. Busquemos Salmos 34, versículo 13. Y mientras que buscan Salmos 34, 13, ahondo, profundizo, hablo más de este tema de por qué nuestra primera reacción ante el error no planificado, no deseado, porque nuestra primera reacción es pecar. Porque lo primero es no pecar. Nunca debemos buscar el pecado como respuesta. Lamentablemente, la falta involuntaria puede llevarnos al pecado si nos descuidamos aquí y en nuestro corazón. Así que podemos pecar, por ejemplo, echándole la culpa a los demás, diciendo, no, eso es también la otra, ¿no? Nos caemos, no, no, yo no me caí porque nadie, no nos vieron, ¿no? Entonces, estamos en la cocina y se escuchó que nos caímos. ¿Te caíste? No, yo no me he caído. Y eso es un pecado. No da pena. ¿Ven cómo a veces, porque yo sé que ustedes no planifican, yo tampoco planifico caerme ni en la escalera, ni en la cocina, ni en el jardín, ni en ningún lugar? Sin embargo, ¿cómo podemos caer inmediatamente nosotros, caer nuevamente, pero ahora ya no físicamente, sino espiritualmente en el pecado? Entonces, para evitar eso, porque lo primero que podemos hacer es decir lo que no es, tenemos que empezar cuando nos equivocamos involuntariamente es por callar. Empecemos por callar, porque en la frustración o la culpa, el bochorno, tenemos el impulso de hablar imprudentemente. Pero entonces nos quedamos callados para siempre. No, callar ante la gente, porque en Salmo 34, 13 se nos advierte que cuidado con lo que hablamos. Dice Salmos 34, 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Te caíste? No, yo no me caí. ¿Te están locos? No, no, yo me caí. No, 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 no se preocupe. Bueno, no vamos a decir que estamos locos porque eso implica como pecado. No se preocupe, no ha pasado nada. Si pasó algo, me caí. Así que cuidado que hasta en esas cosas estoy hablando engaño. Entonces, ¿qué debo hacer? Más bien, como dice Proverbios 13, guardar mis labios, guardar lo que sale de mi boca.
porque de la abundancia del corazón habla la boca y muchas veces en esto ahí están nuestras inseguridades. Nos da pena pues equivocarnos, nos da pena fallar, nos abochorna, porque nuestra confianza está más bien en ser impolutos, en que nunca nos equivocamos. ¿Por qué negamos? Porque no podemos admitir que fallamos, pues. En Proverbios 13:3 dice muy bien la palabra de Dios. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Y cómo abrimos los labios cuando fallamos? Ahora, menciono un detalle. A veces mentimos, diciendo, no ha pasado nada, pero hay otro pecado que puede ser más doloroso porque implica a otras personas. ¿Te caíste? Sí, porque es que el piso, ustedes lo dejan resbaloso. Alguien tiró agua en el piso y me resbalé. Tal vez no fue eso, tal vez sí, otras veces el piso ha estado mojado, pero me acuerdo de eso y recurro a eso. O tal vez yo fui el que mojé el piso tomando agua, algo así, pero inmediatamente culpo a otro. Y a veces hasta señalo. Ese fue fulanín porque deja siempre el piso húmedo, mojado. ¿Por qué te equivocaste de bus? Porque miraste mal, ¿verdad? No, porque es que ustedes me la pasan distrayéndome. Mamá, papá, yo no estaba en la parada. Sí, pero es que con todo lo que me dicen, yo me fui con esos pensamientos, por eso me equivoqué. Termino hiriendo a otros, termino dañando a otros. Por eso es que el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. No tenemos a veces que golpear a las personas, solo decir lo que no es, la falsa acusación. Así que hay dos pecados con nuestros labios cuando nos equivocamos sin querer, pero queremos pecar. Uno, negar, no, eso no pasó. Lo otro es atribuirle a otros nuestras fallas. En Eclesiastés 10:12 nos habla mucho de esto también. Y dice Eclesiastés 10:12 lo siguiente. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Y saben que podemos ser sabios y regodearnos en nuestra sabiduría y darle gracias a Dios por la sabiduría, pero nuestra sabiduría está en peligro cuando cometemos estos errores bochornosos. Y podemos pasar así, ¿eh? Inmediatamente a la zona necedad, cuando no nos preparamos santamente para las equivocaciones. Y en eso también, Señor, te pedimos y oramos así, diciendo cómo debemos pedir, Señor, hazme sabio para la dificultad. Prepárame, hazme humilde, porque también en el defenderme es vanidad, es no querer reconocer que fallo. Es a veces, ¿saben qué? Hasta mi rencor por las personas, porque muchas veces a la primera persona que acuso es la que en mi corazón la tengo en la lista de mis resentimientos, de mis molestias. Y el primer nombre que puedo estar mencionando es de aquella persona que le tengo la cuenta pendiente, por decir un par de ejemplos, un par de condiciones. O a veces incluso puede haber un resentimiento no a la persona, sino al prójimo en general. Recuerdo en una ocasión que un muchacho iba con su novia, caso de la vida real, y de repente este muchacho caminando con la novia, vio que la novia casi se cae, se resbaló de un traspié en la calle, la muchacha no se cayó, pero sí tuvo el traspié. Y lo primero que hizo la muchacha fue insultar al muchacho. Lo insultó y le dijo, pero ¿por qué me insultas? Le dijo, bueno, no es que sea una palabra groserísima, pero bueno, no es la palabra que nos gusta escuchar. Le dijo idiota. Le dijo idiota. Y él le dijo, pero ¿por qué me dices idiota? Y ella le dijo, porque me viste caer y no reaccionaste a tiempo. Realmente fue todo muy rápido y no se cayó. El muchacho pensó, bueno, creo que más idiota podría ser la persona que se está cayendo, pero no dijo nada. Pero resulta que es que la muchacha tenía un problema de vanidad y también tenía un problema no solo con el muchacho, sino con todo el género masculino y siempre agredía a los hombres. Así que todo le sacaba a ella su resentimiento a la figura masculina. ¿Qué debo hacer entonces? Porque no solamente puede ser que esté equivocándome con mis labios. Lo primero es con mis labios, digo lo que no debo hacer. Sino también puedo equivocarme con acciones, con las manos. Puedo equivocarme con actitudes. Para evitar eso,
lo primero que tengo que hacer es, me equivoqué, debo acercarme a Dios. De inmediato debo acercarme a Dios. Y en el Proverbios capítulo 2, versículo 6, vamos a ver cómo evitar advertía, lo que advertía Eclesiastés 10:12, porque Eclesiastés 10:12 acabamos de leer que las palabras de la boca del sabio están llenas de gracia, son llenas de gracia, pero los labios del necio causan su propia ruina. Entonces, ¿cómo salir de la zona necedad? Bueno, colocándonos en la zona Dios. De inmediato debemos acercarnos a Dios porque dice Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Recuerden que por nuestra boca pecamos, pues acerquémonos a Dios inmediatamente. Es más, está en el piso, no puede ir corriendo al oratorio, no, pero está en el piso. Pero Señor, dame sabiduría, porque antes de hablar a los demás, dame sabiduría para hablar. De hecho, por eso debemos hablar con el Señor antes de los tropiezos, antes de las dificultades, cuando aún no estamos expuestos a estas cosas. Antes de despertar al mundo, despertemos al Señor, para que nos dé sabiduría para estas situaciones, para que nuestra boca venga conocimiento, inteligencia, palabra apropiada y con prudencia que no termine causando nuestra propia ruina. En Salmo 94:19 también se nos reitera esto. Debemos acercarnos a Dios apenas que pasamos el momento bochornoso. ¿Por qué? Porque dice Salmo 94:19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En la multitud de mis pensamientos de qué vergüenza, qué dolor, qué bochorno, se reirán de mí, se preocuparán por mí. Las consolaciones del Señor alegran mi alma. Y por eso no caigo en el infortunio que me impulsa a actuar incorrectamente, con pecado. Y en ese sentido también es importante reconocer algo. Hay que reconocer que hemos fallado, aunque aparentemente sea de forma involuntaria. O sea, no planeé caerme, pero fallé. Y tal vez puede ser porque, y cuando diga, aunque aparentemente sea de forma involuntaria, porque tal vez todavía estoy manejando ansiedad. Tal vez tropiezo porque soy una persona presa de la ansiedad y no me fijo. Tal vez me monté en el bus equivocado de forma involuntaria porque no he tenido la hidalguía de decir y la prudencia de decir, ya yo no puedo estar sin lentes, por ejemplo. De hecho, tengo que conseguirme unos mejores lentes porque puedo leer, pero tengo problemitas con los buses. Por eso es que creo que he recurrido a este ejemplo varias veces. Me da problema leerme. Un día me voy a encaramar en el parabrisas para ver qué dice el letrero, pero como Metrobús no lo permite, no lo puedo hacer y más barato y más legal me resulta a mí cambiar de lentes. Bueno, hay que reconocer que hemos fallado, aunque aparentemente sea de forma voluntaria, y Salmos 32:5 así nos los confirma. Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Repito, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, es que caerme no es una transgresión, no es iniquidad, pero ¿sabe dónde pecamos? Cuando en nuestro pensamiento ya culpamos a alguien. Ya dijimos, no, yo no puedo decir que me caí. Yo no puedo decir que es que no veo. Yo no puedo decir que tomé el dinero que no era mío porque pensé que era mío. En esa justificación ya pequé. O sea, reconocer inmediatamente en mi pensamiento hubo un pecado y lo confieso. Señor, acabo de pensar esto y estoy a, a un trick de así de culpar a los demás o justificarme. Mas te lo confieso a ti, Señor. Mi pecado no fue caerme, sino culpar a otros. O tal vez puede ser el otro que no he resuelto delante de ti. Una ansiedad que me come y me hace correr cuando debo caminar. Eso me debe llevar a algo, y es que debo ser humilde. Cuando nos equivocamos, debemos ser humildes, reconocer que fallamos, no simular el error. Y si pecamos por causa de ese error involuntario, también reconocerlo, como nos dice Proverbios 29:23. Reconocer que fallamos, no simular. Eso, simular es pecado. Ah, porque es que también de repente me levanto y no ha pasado nada. Sí pequé, sí pequé.
porque traté de simular. No, reconozco, me caí. No es que voy a poner una almohada y voy a dormir en el piso, pero tengo que levantarme reconociendo que caí. En Proverbios 29-23 nos dice muy claramente el Señor lo siguiente: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y en el error involuntario se está examinando nuestra humildad o nuestra soberbia. Puedo reconocer que fallo, puedo negar que fallo, puedo decir lo hice mal, puedo decir yo jamás, ¿cómo se les ocurre? Pues resulta que la palabra de Dios nos advierte que esa soberbia que nos hace decir, no, yo no fui, fueron los demás, es porque ustedes, es porque aquí nadie hace lo que debe hacer, es porque la tierra giró intempestivamente, tuvo que haber algo en la física que se alteró y por eso me caí, por eso tomé el bus que no era, por eso tomé el dinero de mi pareja y no el mío, por ejemplo. Por eso me llevé su tarjeta del bus y hoy estoy como muy busero, ¿no? Hoy por eso tomé la tarjeta del bus de esa persona y la mía y por eso tuve que irse caminando. En esa soberbia, el no reconocer eso, va a haber abatimiento. ¿Por qué? Por la vergüenza, por la culpa que me genera eso, porque vamos a ver las personas ofendidas. Ofendemos a los demás cuando les culpamos de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Y también, ¿por qué? Porque no podemos encontrar el consuelo de personas que quisieran eso, precisamente consolarnos, pero por nuestra soberbia no lo admitimos, no lo aceptamos y más bien nos refugiamos en nuestros argumentos falsos que no agradan a Dios y por eso quedamos abatidos. Por eso estamos tan solos en los errores, porque nos alejamos y ponemos un muro de argumentos, de excusas y lamentablemente ese muro de argumentos y de excusas le ponemos arriba y alrededor alambre de púas de acusaciones a otros. Sin embargo, o más bien en contrasentido, al humilde espíritu le sustenta la honra. Y Señor, yo sé que tú honras a quien honra la verdad entendiendo que tú eres la verdad y reconocer nuestros errores, nuestras debilidades, es honrar lo verdadero y tú te agradas en eso. Y hasta nos darás gracia delante de las personas. Es más, veremos que a veces pensando, porque hasta juzgamos, todo el mundo se va a burlar de mí, y eso es un juicio, cuidado, vamos a ver que tal vez quien yo pensaba o quienes yo pensaba que se iban a burlar de mí se van a preocupar y van a querer responder. Y hasta nos cuidarán y honrarán nuestra persona. Preparémonos espiritualmente para lo que nos llega intempestivamente, el error involuntario. Examinemos nuestro corazón, es más, examinemos cómo hemos actuado cada vez que hacemos algo que sin querer queriendo nos lleva a pecar, queriendo pecar, nos impulsa a pecar. Examinemos nuestra vida conforme a nuestras reacciones ante los errores involuntarios. Es más, como no podemos planificar los errores porque ya no serían involuntarios, sí les pido y pidámosle al Señor también que cuando pasan estas cosas nos recuerde este tema. Y este tema puede parecer ligero, pero es muy sanador, porque tal vez hay personas heridas a su alrededor por las reacciones que está teniendo cuando se equivoca involuntariamente. O también puede ser que usted esté herido, herida con alguien de casa, con alguien de su trabajo, porque no sabe actuar bien cuando se equivoca. Usted tiene que perdonarle, pero también decirle, darle este tema, dárselo a usted, mencionarle estos versículos, o después compartirle este audio, este video, perdón, compartirle, ese fue, audio fue error involuntario. Y no voy a decir, no, es que lo que pasa es que no, me equivoqué. Muy bien. Volviendo al punto, muéstrele este video para que vean que la reacción posterior al error involuntario puede hacer daño y sobre todo nos puede llevar a pecar, algo que ya nosotros tenemos que evitar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra en el día de hoy y gracias por la bendición de ser instruidos por ti. Tú quieres que actuemos correctamente y somos tentados a no hacerlo cuando cometemos esos errores no planeados, no deseados.
esas cosas que salen de nuestro control, golpearnos con algo, tomar la ruta equivocada. ¿Y cuántas veces hasta hemos visto personas en sus autos, por ejemplo, que toman la ruta equivocada y cuando le preguntan, ¿es por aquí o nos equivocamos? Y comienzan a argumentar, hasta mienten, no, este camino también sirve, cuando en su corazón saben que se equivocaron. O es que ustedes hablan mucho y por eso me distraen. Y tomamos decisiones equivocadas, siendo soberbios y lamentablemente también molestando a otros que no tienen la culpa de que nos equivocamos. Más bien, labios prudentes, acerquémonos a ti pidiéndote perdón por esos pecados que aunque quedaron en nuestra mente, ahí están, y reconociendo, hasta demos gracias por aquellos que advierten nuestros pecados y quieren cuidarnos. Señor, gracias por esta palabra que es muy útil y que es muy sanadora, porque no es un tema ligero, porque implica nuestras mejores relaciones, restablecer, restaurar, mejorar nuestras relaciones con otras personas que han sufrido por nuestras malas reacciones posteriores a los errores involuntarios. Bendecimos tu palabra hoy en nombre de Jesús. Amén.